Que podamos decirlo también con nuestras voces, así como titula este canto, dice: habla, oh Dios, y yo escucharé. Hermanos, vamos a invitar a nuestro pastor Natán, que está con nosotros estos días. Vamos a escuchar la palabra del Señor.
Hemos tenido un buen fin de semana, ¿no? Meditando en la palabra de Dios, meditando en el libro de Juan y estas últimas horas que Jesús tuvo con sus discípulos y todas las implicaciones de lo que significa ser hijo de Dios, pero también lo que significa ser la iglesia de Dios, porque eso es lo que estaba siendo preparado en ese momento al Jesús prometer al Espíritu Santo para darle poder a la iglesia y también orar por sus discípulos y por la protección del Padre a sus discípulos para que la misión de la iglesia avanzara. Yo estaba pensando cómo podíamos hoy continuar pensando en estas mismas verdades y ver un pequeño ejemplo de cómo se empezó a cumplir todo lo que Jesús le dijo a sus discípulos que sucedería. Y cómo es que Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre este mundo y sobre su iglesia. Y al final, lo que podemos decir es, a la luz de todo lo que hemos venido estudiando y a la luz de lo que vamos a ver hoy, Dios siempre gana. Dios siempre gana. Y quiero que vean conmigo esta historia. Es una historia breve que solamente ocupa un capítulo del libro de Hechos, pero es una historia que ejemplifica esta verdad perfectamente. Y quiero que lo que vamos a dice, versículo 1, por aquel tiempo el rey Herodes, Hechos 12, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Así pues, Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Herodes es un buen político y Herodes se da cuenta que es popular con la gente arrestar y matar cristianos. Entonces toma a Jacobo, lo arresta, lo mata y investiga un poco más y dice, ¿qué otro líder de la iglesia hay que podríamos arrestar y también matarlo? Y algunos le dicen, hay otro que se llama Pedro, él también es muy importante en el liderazgo de la iglesia de Jerusalén. Y entonces va y arresta a Pedro. Ahora, yo quiero que ustedes se pongan en la posición de esta iglesia. ¿Cómo se sentirían ustedes estando en la posición de estos cristianos? ¿Cómo la iglesia, nueva, recién establecida, con ánimo, sabiendo Dios nos encomendó una misión, vamos a cumplir esta misión, y de repente se enteran que ya arrestaron al hermano Adolfo? Y lo que sigue es que se enteran que ya lo mataron. ¿Ustedes habrían orado para que Dios protegiera al hermano Adolfo, sabiendo que lo han arrestado? ¿Ustedes creen que la iglesia oró por Jacobo? Ahora se enteran de que ya arrestaron a Gerson.
ahora lo tienen a él. ¿Qué piensan que va a pasar con Gerson? Probablemente también lo van a matar. Señor, que esta vez no se te vaya a escapar, ¿eh? Esta vez sí pon atención. ¿Ustedes creen que esa es la perspectiva de Dios, como diciendo, bueno, Jacobo, lo mataron, tengo otra oportunidad para ahora sí hacerlo bien? No, Dios sabía exactamente lo que estaba sucediendo, pero desde la perspectiva de la iglesia, las cosas están fuera de control. Por lo menos parecen estar fuera del control de Dios. Quien parece estar en control es Herodes. Y la oración que la iglesia está haciendo o que habría hecho por Jacobo y ahora está haciendo por Pedro, es una oración que probablemente está llena de desánimo y desaliento por la manera en que las cosas están saliendo. ¿Sabían ellos que Dios estaba en control? Pues no parecía. Y yo cuando leo esta historia sobre Jacob, pienso en la iglesia orando por él, para que Dios los rescatara. Y me acuerdo del año 2018, en el que diagnosticaron a mi mamá con cáncer, en enero del 2018. ¿Saben cuál era nuestra oración por ella? ¿Cómo orábamos por esa situación? ¿Cuál creen que era la oración? Señor, sánala. Esa era nuestra oración. Así como la iglesia debió haber orado, Señor, protege a Jacobo. Y 5 meses después de ese diagnóstico de cáncer, mi mamá falleció. ¿Dios está en control? ¿Dios sabe lo que está haciendo? Sí, Dios sabe lo que está haciendo, porque Dios siempre gana, aun cuando parece derrota. Porque Dios sigue siendo soberano y glorificado en nuestra vida y en nuestra muerte. Cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Por eso Pablo podía decir, Filipenses 1:21, para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia. Déjame vivir y te daré más de Cristo, dice Pablo. Mátame y yo tendré más de Cristo. No hay manera de perder en la vida cristiana. Sabemos que en todas esas circunstancias, aún en nuestra muerte, aún cuando vivimos enfermedad o escasez o lo que sea que estemos viviendo, podemos glorificar a Dios. Y Jesús ya le había profetizado a Jacobo y a Juan que los seguirían en su martirio. Marcos 10, versículo 35 al 39. ¿Se acuerdan? Cuando se acercan y le dicen, maestro, queremos que hagas por nosotros lo que te pidamos. Y él les dice, ¿quieren? ¿Qué quieren que haga por ustedes? Ellos le dijeron, concédanos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Pues Jesús les dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber la copa que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que soy bautizado? Ellos dijeron, podemos. Jesús les dijo,
La copa que yo bebo, beberéis, y seréis bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado. Aquí Jacobo bebió la misma copa que bebió Jesús de la muerte. Pero Dios siempre gana. Dios sigue estando en control en todas nuestras circunstancias. Y ahora pensemos un poco en Pedro y cuál era la perspectiva de Pedro de lo que estaba sucediendo. Pedro fue arrestado. Lucas nos dice exactamente en qué época del año fue arrestado. ¿En qué días dice el texto que fue arrestado Pedro? Durante los días de los panes sin levadura. ¿Quién más fue arrestado durante los días de panes sin levadura? Lo acabamos de estudiar todo el fin de semana. Jesús. Jesús fue arrestado durante los días de los panes sin levadura, o sea, durante el tiempo de la Pascua. Entonces, ¿qué pasó con Jesús? Exactamente este mismo escenario. Es arrestado, se espera a poderlo sacar delante del pueblo para decir, ahora sí lo vamos a matar. Es lo que está haciendo Herodes con Pedro. Y Pedro, no quiero arruinarles la historia, pero Pedro va a salir libre. Ya la leyeron, no se las estoy arruinando, ya leímos todo el capítulo, ¿verdad? Entonces ya saben cómo termina la historia. Pero Pedro no sabe eso. De hecho, Pedro ahorita sí está en una situación difícil. Cuando Jesús predijo que lo iba a negar, ¿en qué contexto negó a Jesús? Un adolescente viene y le dice, tú eres uno de ellos. Y él no estaba arrestado, él no estaba siendo amenazado que lo iban a matar necesariamente, pero en ese momento negó a Jesús. Ahora que sí está encerrado en la cárcel, ahora que su vida sí corre peligro, ¿qué dice el versículo 6? Esa misma noche, cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, o sea, Dios ya ha dejado a Pedro en la cárcel por varios días, y justo la noche antes de que lo van a matar, dice, Pedro estaba, ¿qué? Durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas. Ese mismo hombre que entró en pánico cuando le preguntaron, ¿tú eres uno de ellos? Dijo, no, yo no lo conozco, yo no soy uno de ellos. Y negó a Jesús 3 veces. Ese mismo hombre ahora ha visto a Cristo resucitado, ha sido restaurado por Jesús y sabe que este es su último día de vida. Mañana lo van a matar. Yo no sé ustedes, pero si yo supiera que mañana voy a morir, yo no sé qué tan bien dormiría hoy en la noche. Yo no sé si podría dormir. Pero no solamente está dormido encadenado a 2 soldados. Pedro ha aprendido a confiar y a depender en el tiempo de Dios. Y Pedro está tranquilo de que está en las manos de Dios. Y dice, ya me arrestaron, mataron a Jacobo, mañana me van a matar. Buenas noches. Es un hombre que sabe que Dios siempre gana. Él está completamente tranquilo sabiendo, yo voy a esperar en el tiempo de Dios. ¿Pudo haber Dios sacado a Pedro la primera noche que fue encerrado? Es más, ¿pudo haber Dios evitado que lo encerraran? Sí, de todas maneras lo va a sacar. ¿No pudo haber evitado que lo metieran a la cárcel en primer lugar? O si no, sácalo la primera noche o la segunda noche, pero se esperó hasta la última noche. Mañana llegas a tu trabajo y te dicen, estás despedido,
estamos haciendo un recorte, tienes que buscar un nuevo trabajo. No estoy profetizando aquí, no es un escenario posible. ¿Cuál sería tu oración? Señor, ¿me puedes dar otro trabajo? Y de preferencia mañana. Y de preferencia que me paguen un poco mejor. Y pasa una semana, pasan 2 semanas, pasa un mes, y pasan 2 meses, pasan 6 meses. Dios tiene su tiempo para nuestras vidas. Quiere enseñarnos a esperar y a depender de Él en toda circunstancia, sabiendo que Él está en control. Y por eso creo que cuando Pedro escribe su carta, primera de Pedro, el capítulo 5, versículo 7, ustedes lo conocen, creo yo que él tiene en mente este evento de su vida en particular cuando escribe estas palabras. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pedro aprendió cómo se vive eso. Así que Dios siempre gana, aun cuando parece derrota, porque Él sigue siendo soberano. Lo glorificaremos en nuestra vida o en nuestra muerte, y Él nos enseña a esperar en su tiempo. La historia sigue esa misma noche. Cuando Herodes estaba a punto de venir a buscarlo, Pedro estaba durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y unos guardias delante de la puerta custodiaban la cárcel. De repente se le apareció un ángel del Señor, y una luz brilló en la celda, y el ángel tocó a Pedro en el costado y lo despertó diciéndole: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos de Pedro. Vístete y ponte las sandalias, le dijo el ángel. Así lo hizo, y el ángel añadió: envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo Pedro lo seguía, y no sabía que lo que hacía el ángel era de verdad, sino que creía ver una visión. Yo estoy seguro que algunos de ustedes tienen en sus familias a algunos que son medio sonámbulos y hacen cosas dormidos. Yo creo que Pedro era ese tipo de persona que está confundido entre la realidad y un sueño. Inclusive yo creo que está pensando: yo hace unos días vi una manta bajar con unos animales inmundos, y a lo mejor es algo así, estoy imaginándome cosas nada más, o estoy viendo visiones. Y dice: cuando habían pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que conduce a la ciudad, la cual se abrió por sí misma. Entonces salieron y siguieron por una calle, y de repente el ángel se apartó de él. Cuando Pedro volvió en sí, dijo: ahora sé en verdad que el Señor ha enviado a su ángel y me ha rescatado de la mano de Herodes y de todo lo que esperaba el pueblo de los judíos. Ahora sí reacciona, dice: no, sí, esto es real, estoy fuera, Dios me ha sacado de la cárcel. Y se acuerda que están orando por él, él sabe que están orando por él. Y dice el versículo 12: al darse cuenta de esto, fue a la casa de María, la madre de Juan, llamado también Marcos, donde muchos estaban reunidos y oraban. Cuando llamó a la puerta de la entrada, una sirvienta llamada Rode salió a ver quién era. Al reconocer la voz de Pedro, de alegría, no abrió la puerta, sino que corrió adentro y anunció que Pedro estaba a la puerta. ¿Estás loca?, le dijeron ellos. Estamos orando, Rode. No interrumpas la reunión de oración. Pero ella insistía en que así era.
Y ellos decían, es su ángel. Bueno, no sé a qué seminario fueron ellos. No al seminario reformado latinoamericano. Pero tiene esta idea de que el ángel es el que está viniendo a la puerta, a lo mejor para avisarles, ya no tienen que orar, ya lo mataron. Me tocaba cuidarlo, pero ya Herodes lo mató. No sé qué están pensando, pero no le creen a Rode. Pero Pedro continuaba llamando, y cuando ellos abrieron, lo vieron y se asombraron. Y haciendo señal con la mano para que guardaran silencio, les contó cómo el Señor lo había sacado de la cárcel y les dijo, informen de estas cosas a Jacobo y a los hermanos. Entonces salió y se fue a otro lugar. Entonces Pedro quiere asegurarse de que ellos sepan que Dios contestó sus oraciones. Y Lucas, al narrarnos esta historia, quiere que sepamos que Dios contestó sus oraciones, porque el versículo 5 es muy claro. Lucas quiere que hagamos una conexión entre el versículo 5 y lo que sigue después. La iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. ¿Y qué pasó? Salió de la cárcel. Dios lo rescató de la cárcel, envió un ángel y lo liberó. Lo cual nos muestra que Dios siempre gana a través de su iglesia. En la oración. Dios quiere que oremos. Y ahora ustedes son una iglesia muy doctrinal, muy teológica. Déjenme preguntarles algo. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Lo que Él quiere hacer o lo que nosotros le pedimos que haga? Ya estoy viendo a los pastores para ver si pasan o no la prueba. ¿Qué es lo que Dios hace? ¿Lo que Él quiere hacer o lo que nosotros le pedimos que haga? ¿Lo que Él quiere hacer? Muy bien. Buen trabajo, pastores. Es verdad. Dios hace lo que Él quiere hacer, no lo que nosotros le pedimos que haga. Pero eso nos presenta con un problema, ¿no es cierto? ¿Cuál es el problema? Entonces, ¿para qué oramos? Si Dios va a hacer lo que Él quiere hacer, no lo que yo le pido, entonces ¿para qué oro? ¿Cuál es el punto de la oración? Esto se presenta de la misma manera, este dilema, con el evangelismo. ¿Quién salva a la gente? ¿Puede Dios salvar a quien quiera? Sí. Sabemos que Dios puede salvar a quien quiera. Salvó a Pablo, la persona menos probable de ser cristiano. Entonces, ¿para qué evangeliza? Si Dios salva a quien quiera, entonces ¿para qué evangelizamos? Bueno, hermanos, Dios siempre gana a través de su iglesia, porque Dios ordena tanto el fin como los medios. Ambos son su voluntad. Él dice, yo voy a hacer esto, pero así es como lo voy a hacer. No es nada más que Dios dice, sí, yo voy a hacer lo que yo quiero, sino que Él dice, yo quiero que ustedes oren y que ustedes sean el medio a través del cual yo hago lo que quiero hacer. Yo quiero que evangelicen
Y es a través de ustedes que la gente va a venir a conocerme a mí. Es más, si ustedes se regresan unos capítulos aquí en Hechos, van a ver que hay una historia sobre alguien que se llamaba Cornelio. ¿Se acuerdan de esa historia? Y la historia de Cornelio es muy singular porque es un inconverso, pero Dios ya tiene su mirada en él. ¿Y cómo se comunica Dios con Cornelio? A través del ángel del Señor, ¿no? Está el ángel, es Hechos 10, y el ángel del Señor está hablando con Cornelio, y yo pensaría que si Dios ya está hablando con Cornelio, ya tiene comunicación directa con él, pensaría, ¿por qué no le explicas de una vez el evangelio? ¿Por qué no le explicas? Sí, mira, Cornelio, el Hijo de Dios, el que me ha enviado a hablar contigo, él murió hace no mucho tiempo y tú nada más tienes que creer en él y serás salvo. El ángel no le dice eso. ¿Qué le dice el ángel? Va a venir un hombre que se llama Pedro, él te dirá cómo ser salvo. ¿Se dan cuenta? Dios siempre gana a través de su iglesia, porque Dios ordena tanto el fin como los medios, y el medio es la iglesia. Ya veíamos esto en lo que estudiamos este fin de semana, pero Dios no solamente gana a través de su iglesia, sino que gana a pesar de su iglesia. Pueden ver en el versículo 16 que dice que cuando ellos ven que Pedro realmente estaba ahí, ¿cómo reaccionaron? Se asombraron, no lo podían creer. Pedro está libre, ¿cómo puede ser? Y esta es la misma gente que muchos de ellos vieron a Jesús resucitado, muchos de ellos han visto a los apóstoles hacer milagros. Nosotros pensaríamos que su fe sería mucho más fuerte en eventos sobrenaturales como este. Pero, ¿con qué tanta fe oró esta iglesia para que Pedro saliera libre? Si se asombraron tanto cuando de hecho lo vieron libre. ¿Oraron con mucha fe? No creo que tenían tanta fe de que Dios realmente lo iba a hacer, porque si no, no se hubieran asombrado. ¿Es tan diferente la fe de estos hombres a nuestra fe? ¿Ustedes tienen la fe que deberían de tener? ¿O ustedes reconocen que su fe es débil muchas veces? ¿Pueden reconocerlo? Que a veces dudan del Señor, a veces no creen que Dios realmente va a contestar. Yo sí. Yo tengo momentos de mucha debilidad en mi fe y decir, Señor, ayúdame a creer que tú estás en control de esta circunstancia. Ayúdame a creer que tu palabra es verdadera, porque a veces no lo siento, a veces mi fe es frágil. Pero cuando leo una historia como esta, me animo porque digo, Señor, mi fe no es tan diferente a la de estos primeros cristianos. Porque ellos también dudaban y tú obraste a través de ellos. Así que yo espero que eso sea de ánimo para ustedes. Porque Dios siempre gana a través de su iglesia y a pesar de su iglesia. Aún en sus debilidades, aún en sus luchas, Dios los usará. Y esa es nuestra esperanza. Santiago 5:17 dice, Elías era un hombre de pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviera, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto.
estos superhéroes del Antiguo Testamento que vemos y decimos, wow, cómo Dios los usó a ellos. Ellos sí debieron haber sido realmente extraordinarios en su fe y en su santidad. ¿Eran diferentes a nosotros? No, dice Santiago. Eran exactamente como nosotros, con las mismas luchas, sujetos a las mismas pasiones. Bueno, la historia continúa y dice, versículo 18, cuando se hizo de día, hubo un alboroto no pequeño entre los soldados sobre qué habría sido Pedro. Me encanta cómo habla Lucas. Si él estuviera aquí diría, me dieron no poquito de comer en Cochabamba. Herodes, después de buscarlo y no encontrarlo, interrogó a los guardias y ordenó que los llevaran para matarlos. Así matan a 16 soldados. Esto es lo que pasaba en el Imperio Romano. O sea, si tú eras un soldado romano y la persona que tú estabas custodiando se escapaba, entonces su condena era la tuya. Después de esto, Herodes descendió de Judea a Cesarea y se quedó ahí por un tiempo. Herodes estaba muy enojado con los de Tiro y de Sidón, pero ellos de común acuerdo se presentaron ante él y habiéndose ganado a Blasto, camarero del rey, pedían paz, pues su región era abastecida por el territorio del rey. Esto es política, muy parecido a como es hoy en día, sobornos y intrigas y favores, todo ese tipo de cosas. Y es interesante, Lucas es el historiador de la antigüedad más confiable que existe. El día señalado, Herodes, vestido con ropa real, se sentó en la tribuna y comenzó a hablarles, y la gente gritaba, voz de un Dios y no de un hombre es esta. Al instante, un ángel del Señor lo hirió por no haber dado la gloria a Dios. Y Herodes murió comido de gusano. El historiador judío Josefo narra esta misma historia y dice que Herodes se paraba en la tribuna, o se paró en la tribuna y se ponía esta túnica cubierta de estas como hojuelas de plata y buscaba que el sol le pegara de tal manera que deslumbrara a la gente con su túnica. Entonces, la gente estaba diciendo, voz de un Dios y no de un hombre. Hay 5 Herodes en el Nuevo Testamento, no se confundan, este solo es uno de ellos. Pero, ¿por qué está siendo juzgado Herodes aquí? El texto nos dice y nos muestra que Dios siempre gana en su juicio y propósito final. Dios siempre gana en su juicio y propósito final en los que se oponen a su reino. En todos los que se oponen al reino de Dios, Dios los juzgará y Dios mostrará que Él realmente es quien tiene la última palabra. ¿Por qué fue juzgado Herodes? ¿Por haber matado a Jacobo? ¿Por haber encerrado a Pedro? ¿Por qué fue juzgado Herodes? Dice el texto, versículo 23, por no haber dado la gloria a Dios. ¿Cuál es la peor tragedia que existe en nuestra sociedad? ¿Que no hay gasolina? ¿Precio del dólar?
¿Cuál es la peor tragedia de nuestra sociedad? Ya van varios que hablan conmigo y me dicen, hermano, ¿y cómo está el crimen en la Ciudad de México? Yo sé que eso es lo que han escuchado sobre el crimen. Y sí hay crimen. Sí hay partes peligrosas. Sí. Pero visítenos. Los esperamos ahí. Van a estar bien, creo. A veces pensamos que el verdadero problema de la sociedad es el crimen. Los secuestros, estos cárteles de drogas, los asesinos, los violadores. Si tan solo no tuviéramos a esa gente, entonces estaríamos bien. Si tan solo tuviéramos un mejor gobierno que no fuera socialista, entonces estaríamos bien. Pero ¿cuál es la perspectiva cristiana acerca de cuál es el verdadero problema de cualquier sociedad? ¿Cuál es? Que la gente no vive para la gloria de Dios. Esa es la peor tragedia. Y eso incluye a tu vecino que te cae tan bien y que te presta sus cosas, que te deja estacionarte enfrente de su casa y que a lo mejor por eso no le compartes el evangelio porque dices, pues es esencialmente una buena persona. Pero dice la palabra de Dios que el verdadero problema del ser humano es que el ser humano quiere vivir para sí mismo y no para su creador. Esa es la verdadera tragedia que existe en nuestra existencia como seres humanos. Es que estamos separados de Dios por nuestra rebeldía contra Dios. Hemos pecado y necesitamos reconciliación con Dios y reconocer que vivimos y existimos para Él. Y la única manera de cumplir ese propósito es viendo la obra de Cristo Jesús en la cruz como lo único que puede darnos verdadera esperanza, y ponemos absoluta y totalmente nuestra confianza en Él y le pedimos a Dios, Señor, haz que lo que Jesús hizo por mí se aplique a mi vida, dame su justicia y ayúdame a través de su justicia a vivir para tu gloria, no para la mía. Eso es lo que significa ser hijo de Dios, y para eso Jesús fue revelado, para que pudiéramos vivir para su gloria a través de lo que Él vino a hacer por nosotros. Juan 5:44 dice, ¿cómo podéis creer cuando recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único? ¿Cómo podéis creer si viven para ustedes mismos? El propósito de nuestra existencia es vivir para Dios y para su gloria. Herodes experimentó el juicio de Dios merecido por vivir para su propia gloria, y hay otro rey en el Antiguo Testamento que experimentó algo parecido a lo de Herodes. Sin embargo, a él se le dio la oportunidad de reconsiderar y entender realmente a quién le pertenece la gloria. Ese rey se llamaba Nabucodonosor. ¿Se acuerdan? Daniel capítulo 4. Él ve su reino y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando una voz vino del cielo, rey Nabucodonosor, a ti se te declara, el reino te ha sido quitado y serás echado entre los hombres, y tu morada estará con las bestias del campo y te darán hierba para comer como al ganado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo domina sobre el reino de los hombres y que lo da a quien le place. Pasa este juicio sobre Nabucodonosor y luego dice, al final de los días, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y recobré mi razón y bendije al Altísimo
y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, porque su dominio es un dominio eterno y su reino permanece de generación en generación, y todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, mas él actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede detener su mano ni decirle: ¿qué has hecho? En ese momento recobré mi razón, y mi majestad y mi esplendor me fueron devueltos para gloria de mi reino, y mis consejeros y mis nobles vinieron a buscarme, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, ensalzo y glorifico al Rey del cielo, porque sus obras son todas verdaderas y justos sus caminos. Él puede humillar a los que caminan con soberbia. Cuando Dios trata con nosotros, reconocemos que solo Él es digno de gloria y que no hay mejor razón para vivir nuestras vidas que para Él y para su gloria. Dios siempre gana en su juicio y propósito final sobre todos los que se oponen a su reino. Y hay una historia que leí sobre un filósofo agnóstico francés, se llamaba Voltaire. ¿Han escuchado a Voltaire? Él, en un punto de su vida, dijo: en 50 años a la gente se le va a haber olvidado quién fue Jesús. En 50 años. Él veía el avance filosófico y científico de su época como algo que era inevitable, que la gente abandonara por completo el cristianismo y abandonara completamente la creencia en Jesús. ¿Saben qué estaba pasando 50 años después de que dijo eso? La Sociedad Bíblica de Francia había comprado la que era su casa, y ahora estaban imprimiendo Biblias en la que era su casa y guardando ahí folletos, almacenaban los folletos y las Biblias ahí. Dios siempre gana. Vean, este capítulo es una muestra de eso. Lean el versículo 24. ¿Qué dice? Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. El capítulo empieza con Jacobo muerto, Pedro en la cárcel y Herodes triunfando. Así empieza el capítulo. Pero termina con Herodes muerto, Pedro libre y la palabra de Dios triunfando. Se parece mucho a toda la narrativa de la historia redentiva que tenemos en la Biblia. Yo sé que cuando ustedes compran una novela y van a leer una historia en un libro, ¿por dónde empiezan? ¿Por el primer capítulo? Y ¿qué pasa si se brincan al último capítulo para ver nada más cómo termina todo? Bueno, dicen, eso es trampa, ¿no? No, lee toda la historia. Bueno, miren, con la Biblia pueden hacer trampas si quieren. Aunque no hayan leído toda la Biblia, si quieren, váyanse al último libro de la Biblia. Váyanse a Apocalipsis y lean cómo termina la historia. Dios ya nos dijo. ¿Por qué nos dice cómo termina la historia? Porque Él quiere que sepamos que Él gana al final. Y que tengamos absoluta confianza en que eso es verdad.
y vivamos el presente a la luz del triunfo de Dios sobre todas las cosas. Y el diablo que los engañaba fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Así termina la historia. Todos los enemigos de Dios serán derrotados y juzgados, y Dios mostrará su soberana y absoluta victoria sobre de todas las cosas. Y su pueblo, su iglesia, nosotros seremos vindicados también en su victoria. Así que, Iglesia Bíblica Monte de Sion, todas las más iglesias que puedan estar aquí hoy, sigan trabajando apasionadamente para enseñar la Biblia en sus iglesias y en sus hogares. Sigan proclamando el Evangelio unos a otros. Proclámense el Evangelio unos a otros día tras día. Sigan proclamando el Evangelio allá afuera con las personas que no conocen de Cristo. Sigan amándose unos a otros y sigan perseverando en el sufrimiento, en las pruebas y en la tribulación, porque las pruebas y la tribulación sí vendrán. Tarde o temprano vendrán. Sigan viviendo sus vidas para Jesucristo y para su reino. Todo vale la pena porque estamos en las manos de un Dios todopoderoso y soberano. Y ese Dios siempre gana. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por la manera en que a través de ella nos muestras tu soberanía, tu supremo poder y control sobre todas las cosas y hacia dónde nos estás llevando, Señor. Ayúdanos a confiar profundamente en estas verdades y a mirar hacia adelante, caminar hacia adelante, sabiendo que tú siempre ganas al final, Señor. En el presente y en el futuro, tú estás siendo glorificado y serás glorificado a través de nosotros y de la obra que tú has hecho por nosotros. Queremos, Señor, reflejar al mundo estas verdades, que vean en nosotros esta profunda convicción de que nuestro Dios es un Dios soberano. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias al Señor por su palabra predicada. Vamos a recoger las ofrendas en esta mañana. Entre tanto recogemos las ofrendas, vamos a entonar este canto que nos recuerda la fidelidad de Dios, que no cambiará. Quiero invitar a los hermanos a que podamos ponernos de pie para entonar este canto y al mismo tiempo recoger nuestras ofrendas.
Vamos a entonar también esta doxología que está en Judas y dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Al único y sabio Dios nuestro Salvador sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Vamos a entonarlo, hermanos.